Cuando veíamos a Miguel de la Cuadra Salcedo subido a un helicóptero en el propio Amazonas, con tribus desconocidas, en estas aventuras que nos dejaban totalmente sorprendidos, cuando el propio Tejero dio el golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, cuando vimos esas terribles imágenes de las guerras de Libia, Kosovo, Irak, cuando los jugadores de la selección española en el avión de regreso alzaron la copa como ganadores del Mundial, cuando vimos en la prensa nacional e internacional el féretro de Franco, ¿sabéis quién tomaba esas imágenes? Hoy os presento a mi queridísimo y estimado amigo Manuel Ovalle. Manuel Ovalle es el decano de los reporteros gráficos de todas las televisiones en España. Uno de los primeros reportajes gráficos que él nos brinda a todos los españoles se acontece por los años 70. La primera reseña que yo tengo del amigo Manuel Ovalle es de hace un par de años, cuando los amigos del vino del Condado de Huelva me invitan a que colabore en una cena amenizando la misma en un viñedo de La Palma del Condado. A mí me habían hablado los organizadores que esa cena iba a ser retransmitida por parte de un cámara de televisión española. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que después de haber cantado amenizando la cena y llegado a casa, bicheé quién era este cámara de televisión española. A partir de ese momento os puedo garantizar que me voló la cabeza. Empecé a bichear por YouTube, por televisión española, por post de radio, etcétera, etcétera. ¿Quién era esta persona que había estado tan amablemente, tan humildemente entre todos los comensales de aquella magnífica cena? Y descubrí que estábamos ante un personaje histórico de aquí de España, que nos ha grabado las terribles imágenes de terremotos, de guerras, de desolación, habiendo estado en el Polo Norte de expedición, habiendo estado con Miguel de la Cuadra Salcedo durante 11 años, habiendo estado en 15 conflictos internacionales a través de televisión española y un sinfín de historias que de verdad este hombre es historia viva de España. Sigue en activo y puedo decir que es amigo mío. Hasta tal punto que en mi vídeo Todos somos iguales le pedí su participación y sin dudarlo un segundo me mandó un vídeo casero doméstico presentándose con el hashtag Todos somos iguales. Me llamo Manuel Ovalle Álvarez. Nací en Ponferrada, en El Bierzo, provincia de León. Todos somos iguales. En cierta ocasión, a través de Onda Cero Radio, oí a Julia Otero hablar con tertulianos sobre los reporteros gráficos a nivel de España y tal. En ese momento y a través de Twitter le mandé un mensajito a la propia Julia Otero diciéndole: tenéis que entrevistar a Manuel Ovalle. Y a la semana siguiente Julia Otero le hizo la entrevista a Manuel Ovalle. Manuel es Historia Viva de España y le estoy organizando una charla en Huelva para que nos hable de Groenlandia, de Alepo, de los 15 conflictos armados. Como nos envía un mensaje, yo lo comento y lo retuiteo para que algún interesado, pues que, en fin. De verdad que es uno de los personajes con los que me he topado en mi vida que me han superado totalmente. Aquí abajo os dejaré una de las 1000 entrevistas que le han hecho a Manuel Ovalle y veréis como, igual que yo, casi que lo vais a endiosar. Uno de los mayores premios que tiene es el premio Talento de la Academia de Televisión. En su día, la propia televisión española homenajeó a Manuel Ovalle en sus primeros 40 años de bagaje profesional a nivel de reportero gráfico de toda España. Lo más curioso, lo más interesante, lo más gozoso es que lo tenemos aquí y ahora le voy a hacer una entrevista de las mías, desenfadadas, informales, para que él, en primerísima persona, nos cuente qué ha sido su vida profesional y personal desde que con 20 y pocos años cogió la cámara de televisión española y empezó a recorrer el mundo. Sí, cuando digo el mundo, hablo de más de 140 países. Hay imágenes que tomó Manuel Ovalle con su cámara estando en primera línea de fuego en los distintos países en guerra que aún recuerdo y que me dejaron totalmente impactado cuando vi las noticias por primera vez. Hoy por hoy, como os digo, he vuelto a visionar muchas de las entrevistas que le han realizado, muchas de las imágenes que él ha tomado durante su carrera profesional y vuelvo a insistir, este hombre es historia viva de España. No dejad de disfrutarlo ni un momento porque lo que viene a continuación va a ser duro, sentimental y creo que este hombre es el hombre de acero de aquí de España. Os presento a mi querido amigo Manuel Ovalle.
Bueno, queridos amigos, estamos efectivamente, lo prometido es deuda, con Manuel Ovalle, que ya os decía y os anticipaba en unos vídeos anteriormente que era Historia Viva de España, y a continuación, sin más dilación, os lo voy a presentar a mi querido Manuel Ovalle. Don Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Y felicidades por estar aquí en nuestra Huelva bendita. Pues estoy encantadísimo de estar aquí. Por supuesto que sí. Oye, ¿qué recuerdos tienes de los primeros viajes, las primeras expediciones, las primeras incursiones que hiciste de viaje con Miguel de la Cuadra Salcedo? Con Miguel empecé en el año 81, el primer viaje que hicimos fue a América en un barco, desde España haciendo la ruta Colón, los viajes de Colón, un viaje que se llama Aventura 92, luego más tarde la ruta Quesal. Fueron 13 viajes a América y después hemos recorrido juntos el Amazonas, hemos estado en el Orinoco, en fin, hemos estado en muchísimos países y permíteme, si te digo la verdad, un privilegiado trabajar con Miguel de la Cuadra Salcedo. En esos viajes... De vez en cuando miro a todos ustedes espectadores, Sí. ¿verdad? Pero en estos primeros viajes y expediciones con Miguel de la Cuadra Salcedo no se presume como que hay riesgos, ¿no? O riesgos evidentes, salvo aquella anaconda, salvo aquella tribu indígena, entiendo, ¿no? El riesgo siempre, el salir de viaje, todo viajero que salga fuera de su casa y más y media donde nosotros íbamos, corres un riesgo. Pero no hay que pensar riesgo ninguno, incluso en estas 15 guerras que he estado, permíteme, si vas pensando que tienes miedo, no vas. Pero la guerra es una lotería, te toca o no te toca. Gracias a Dios no me tocó y bueno, después estaban terremotos, aparte de los conflictos armados, y siempre corres riesgos, si no es una cosa es otra, pero no hay que pensar que el riesgo lo tienes ahí, si no, no sales de tu casa. Cambiando un poco de tercio, con Almudena Ariza creo que le salvaste la vida, por lo menos en conversaciones con ella a través de Televisión Española, y la escucho un poco en una entrevista, que presuntamente salvan la vida en uno de estos conflictos internacionales cuando te emplazan a una serie de reportajes y pospones la hora de llegada y ocurre algo siniestro, dramático, ¿no? Bueno, lo que ocurrió eso fue Almudena Ariza, Miguel Ángel Cano, que paz descanse, y yo, murió de una enfermedad natural. Nos fuimos enviados especiales a la guerra de Irak. Televisión Española cubrió la guerra de Irak del 2003 en el sur, en Basora, con un equipo, en Bagdad y en el Kurdistán iraquí con este equipo, que éramos los enviados especiales que te acabo de comentar. Y un día, los primeros kurdos nos citaron una hora, un día, que tenemos que estar en un punto exacto donde iban a hacer iban a atacar contra las fuerzas leales a Saddam Hussein, al presidente entonces de Irak. Y era una zona montañosa, una zona muy peligrosa, y quería que estuviéramos allí a las 5 de la madrugada. El ir de noche, desde Erbil allí, eran 80 kilómetros, casi 4 horas, 80 kilómetros recorrer. Sí, hay checkpoint, hay campos de minas, y le dije a Almudena que no íbamos a salir. Porque todos los periodistas fuimos citados en un punto y de allí la caravana nos fuimos. Ya partían, ya sí. Nos íbamos. Y yo le dije a Almudena que no nos íbamos a ir de noche, puesto que si hay alguna acción yo no puedo encender la cámara, empezar a grabar, encender la luz, porque el primer tiro me viene a mí a la cabeza. Por consiguiente le dije que no y que saldríamos al amanecer. Ella se enfadó muchísimo conmigo y lo que ocurrió es que un fuego amigo, como se llama, las mismas fuerzas, en este caso aéreas norteamericanas, bombardearon a esa caravana, convoy de periodistas y mataron a todos. Por consiguiente, nosotros cuando llegamos allí, aquello era una masacre, y Almudena, Miguel Ángel y yo nos abrazamos y por la noche lo fuimos a celebrar con un puñado de arroz que tenemos para comer y una pesicola. Esa era la fiesta, toda la fiesta, ¿no? Un puñado de arroz y ya está. Y una pesicola. Y una pesicola. La relación, vi unas imágenes del Rocío que coincides con doña Leticia y creo que te une una gran amistad con ella, a nivel de reportero, periodista, estuvisteis en la misma emisora, en la misma cadena de televisión durante muchos años, es un recuerdo que imagino que siempre llevarás en el corazón. Por supuesto, doña Leticia Ortiz ha sido una compañera mía, es ex compañera mía, ahora mismo la reina de España, respeto muchísimo y siempre como compañera y ahora como reina. Y somos, aparte de ex compañeros, somos amigos. Y donde ha ido de reina y yo he estado allí trabajando, se ha parado siempre a saludarme, y el detalle que tuvo en la iglesia de Almonte, sí, pues sí. Me saludó y nos saludamos. Y bueno, ya lo había hecho eso en Sudáfrica en el Mundial de Fútbol, en Atenas, en los Juegos, en China, en Madrid, que nos habíamos coincidido, y es normal que dos personas, ex compañeros y amigos, se saluden, ¿no? Manuel, que durante la noche no te entran pesadillas después de haber vivido
ya después, a toro pasado, porque dentro de los conflictos internacionales entiendo que está tan inmerso en la historia que casi que no te das cuenta, estás viviendo todo en plan vorágine, pero no has tenido luego a posteriori pesadillas de todo lo que has vivido, porque es que yo lo he dicho muchas veces en redes sociales, digo, creo que he conocido al Iron Man de aquí de España. Que va, ni mucho menos. ¿No? Joder, ni mucho menos. No es, pero es que has vivido momentos muy dramáticos, he visto cómo cogen la cámara de televisión española y hay una especie de volquete que echa escombros después de una masacre y se ven cuerpos, restos humanos. Eso fue en Haití. Eso es... Esa imagen, pues gracias a esa imagen que grabó mi ojo derecho, ¿sí? Naciones Unidas dijo al gobierno de Haití, entierren los muertos con dignidad. Un terremoto que murieron 316.000 personas, empezaron al principio a enterrar a los muertos, empezaron a desescombrar los edificios, y entre esos edificios había cadáveres, y esos cadáveres iban con los amasijos de hierros y de escombros. Y bueno, yo le dije a la conductora, translator, Angie, sigue ese camión a ver dónde va. Sí. Y fue a 30 kilómetros de Puerto Príncipe, de la capital, y había una gran fosa común, muy grande, que basculaban esos cascotes, esos escombros, y ahí aparecían restos humanos. Al darse cuenta y percatarse el conductor de la máquina del camión que estábamos allí, pues con una pistola nos amenazó que nos fuéramos. Hasta ese punto de riesgo se asume, lógicamente, cada vez que coge la cámara. O sea, en 4 ocasiones está a punto de fallecer por mi profesión, en 4 ocasiones, y una de ellas ha sido esta. Gracias a Dios estoy aquí ahora hablando contigo en este sitio maravilloso. Sí. Y cuando llegas a Madrid, la pregunta que me hacías, lo que haces es desconectar. Cuando llegas a Barajas, o sea, después de un viaje de estos, tú tienes que ir a Barajas y desconectar en el mismo Barajas. Olvidarte de todo lo que has vivido. De vez en cuando te viene algo a la cabeza, algún recuerdo. Pero bueno, lo que sí es evidente es que no vas a estar viviendo con esa historia. Sí es triste que vengas de un conflicto armado, los dejes allí y no haya solución. O sí es triste que haya miseria en el mundo y la has visto, o esos niños del África, o permíteme, una serie de son muchos años, son 47 años voy a hacer con una cámara, pero de los cuales llevo 4 aquí, son 43 años danzando por el mundo, y son 9 países los que me quedan para recorrer el mundo, y si te digo la verdad, con sinceridad, he visto mucha miseria, pero también he visto cosas maravillosas. Evidentemente. Por supuesto. 140 países, ¿no? 140. Cuéntanos así a grosso modo qué te pasó cuando enfenetraron a Francisco Franco Bahamonde, que creo que llevabas un traje que tenía una singularidad, ¿no? ¿Es así? Bueno, ese día, el 20 de noviembre de aquel año 75, pues yo me iba a casar por aquellas fechas, y tuvo que retrasar la boda, y había comprado un traje, ¿no? Sí. Yo no soy muy de traje, de corbata, pero ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa de que me tocó estar en el mismo momento de cerrar el féretro, el ataúd del dictador, de Francisco Franco, que yo no sabía que ahora lo que se ha montado, el revuelo que se ha montado es una vez que se trasladaron los restos, pues por lo visto, famosa, y gracias a Dios, de las 15 personas que estamos allí presentes, soy el único que vivo, ¿no? Fallecieron todos, incluido el dictador, que sí lo vi allí, lo vi allí. Y bueno, y yo tenía que ir, el jefe del departamento me dijo, Ovalle, tiene usted que ir con... De gala, ¿no? No, con chaqueta oscura, con corbata, y digo, ¿dónde saco yo ahora todo esto y tal? Y le llamé a la madre de mis hijos, Ana, y le dije, mira, Ana, que si no te importa esa chaqueta que para la boda, pues me la tengo que llevar, porque además recuerdo que era un lunes, o un domingo, era un domingo, y llovía, y dije, bueno, tú sabrás, y sí, antes de casarme... Y cayó efectivamente en el funeral de Francisco Franco, ¿no? Efectivamente, así es. Y una pincelada, si quieres, a grosso modo también del golpe de estado de Tejero, que ahí sé que también hubo un revuelo, que estuviste como un poco hacinado, una serie de periodistas también de la casa, y os metisteis en un habitáculo cuando empezaron ya los disparos y aquel Tú estás muy documentado sobre eso, ¿no? Sí, me he leído, me he bicheado casi toda tu vida, no personal, pero sí la profesional. El 3 de febrero de 1981, todo el mundo sabe que hubo un golpe de estado, intento de golpe de estado en España. Me tocó ir a trabajar ese día, también otro día que me decían, yo acabo de llegar, esto era un lunes, y yo el viernes llegué del Zaire, de unas guerras que había allí, y el sábado, el domingo, el lunes, el sábado, el domingo yo estaba en mi casa tranquilamente, y el lunes por la mañana recibí una llamada de mi jefe que me dijo que esta tarde, que yo tenía que estar librando una semana, por haber estado casi un mes de viaje, si me podía ir porque necesitaba gente para dar una asistencia a la televisión francesa,
y por favor es para ir al Congreso, que esta tarde hay una elección del nuevo presidente, y también vente con corbata, con una chaqueta, y nos fuimos para el Congreso. Paco Rueda, que en paz descanse, y yo nos fuimos para el Congreso. Y a las 6 de la tarde, pues esas imágenes que todo el mundo ve, pues yo les vi en un pasillo, subí hacia arriba donde estaba el comentarista de Televisión Española, Santiago López Castillo, y de repente pues vemos esos tiros que se lanzaron al aire y de fogueo y demás para amedrentar a las personas. Pues eso yo lo escuché todo desde un cuarto de megafonía que había al lado del hemiciclo, donde nos metimos 5 compañeros de Televisión Española. Y bueno, a la media hora de aquello pues veo que intentan abrir la puerta, y un fichero que había pues lo pusimos detrás y todo el mundo tirado en el suelo. Una de las personas que estaba allí se puso a llorar, y yo dije, joder, yo vengo de una guerra ahora, en mi propio país estoy sintiendo tiros, y esto como es. ¿Tú nunca entras en pánico, Manuel? ¿Nunca has entrado en pánico? Pues en pánico he entrado a veces. Yo vivía en Madrid, en la carretera de La Coruña, en Las Rozas, de Las Rozas hasta Madrid, por la autopista en La Coruña, por el riesgo también que conlleva el tráfico. Claro. ¿No? Pero no te preocupes, no te preocupas en absoluto de lo que te puede acarrear el mundo por ahí, si no, no sales. Way up high. ¿Cuántos Juegos Olímpicos has vivido? He vivido 4. He vivido Los Ángeles, Barcelona, Atenas y Beijing y Pekín. 4 Juegos Olímpicos. Y la muerte la has visto cerca, me has dicho, ¿no? Bueno, 4 amenazas directamente en toda regla, sí, ¿no? fui detenido de en el casi chat. que pistola aquí o rifle No. Un Kalashnikov. En la guerra del Chad, en Yamena, nos tomamos por mercenarios al equipo de Televisión Española. Presentaron cartas credenciales al rey, el presidente de Yamena, y el embajador, y era el mismo del embajador del Chad en París. Y entonces fuimos a París a que nos diera el visado para entrar al Chad, porque antiguamente lo que se hacía era, cada país que presentaba cartas credenciales a España se iba a hacer un reportaje como televisión pública de ese país, y nos tocó el Chad. Pero estaba en el Tibesti, había unas guerras de guerrillas ahí con Libia, y bueno, y cuando llegamos al aeropuerto de Forlami, de Yamena, su capital, pues nos tomaron como rehenes, no como rehenes, como mercenarios. Vale, sí. Y dijimos, no, somos periodistas, nos quitaron todo y nos dejaron con lo puesto, y nos tuvieron casi 20 días pues yendo todos los días en el gran hotel de Yamena, que pasaban unos lagartos así de grandes por bajo la cama. Y bueno, y nos llamaban todos los días a fichar al aeropuerto, que esos países de aquella época, en los años 80, vivían los presidentes en los aeropuertos, siempre con el avión en marcha, porque había golpes de Estado. Claro, constantemente. Y bueno, y recuerdo perfectamente de que una de las veces el sargento que nos llevaba pues estaba bajo el efecto del alcohol u otras cosas, nos disparó al suelo. Si nos llegara a levantar el cráneo para arriba, pues nos hubiera matado, claro. There's a land that I've heard of once in a while. Manuel, ¿has llorado detrás de la cámara en alguna imagen que hayas tomado así en riguroso directo? Sí. Todo lo que yo he hecho está grabado, y he llorado pues el momento que pues, me acuerdo en Mozambique, en un dispensario donde hay un pueblo que se llama Pemba, al norte de Maputo, a 820 kilómetros de Maputo, donde según la OMS, la Organización Mundial de Salud, más malaria hay del mundo. Pero sin embargo, cuando llegamos nosotros había más sida, ¿no? Y recuerdo ese dispensario que había, pues no te exagero, igual 70 niños con 60 madres allí todos tirados en el suelo esperando, tenían malaria, y empezar un plano a derecha, a izquierda, una panorámica, y este niño ya ha muerto, ¿no? Y los tienes que coger con la mano. Te puedo contar más historias, pero si te digo la verdad, si estoy sincero, a tus telespectadores nos tienen que perdonar, porque son momentos tristes, ¿no? Que ha vivido un reportero, ¿no? También hay momentos alegres, como un festival de cine de Cannes, o como he vivido en entrevistas del glamour, historias bonitas, también los temas de los Juegos Olímpicos, etcétera, dando cobertura para la Televisión Española a nivel nacional e internacional. Por supuesto. No te convocaban, te solicitaban, te obligaban, era una cuestión de... Te decían desde la dirección, no sé, desde el jefe de producción, Manuel, tienes que ir a Uruguay, a este conflicto tienes que ir a no sé qué, o un poco te daban carta libre y tú como hombre bohemio cogías cámara y me voy sobre la Los marcha. reporteros gráficos de Televisión Española siempre hemos sido personas, no supermen, superhombres, pero sí hemos sido personas que hemos vivido los últimos acontecimientos que ha habido en el mundo en los últimos 50 años. Y siempre te preguntaban, Obaid, ¿puedes ir a tal sitio? Mira, hay que ir a tal sitio. Gentileza, siempre, no te obligaban, te obligaban. Gracias a Dios nunca nos ha matado ningún conflicto. Y Manuel Ovalle siempre decía que sí.
Que sí. Pero ¿por qué, Manuel? Pues ¿No se está mejor en Ponferrada? Pues por ejemplo, o aquí en Huelva. Claro. Pero también debo decir todo algo que es muy importante. Esta profesión, la profesión de reportero, y sobre todo es una profesión que donde está la noticia tenías que estar. Y por suerte profesional está muchísimas noticias donde en ese momento estaban sucediendo las cosas. Televisión Española ha cubierto las noticias y alguien tiene que ir a hacerlas. Y entonces no se nos conoce porque estamos en off, estamos detrás de la cámara, pero siempre alguien tiene que estar con el visor, con el ojo en un visor y dándole motor de la cámara en momentos difíciles, tanto como conflictos armados, como terremotos, como festivales de cine, como olimpiadas, o incluso en mi propio país viví un crimen que fue muy llamativo, que fue Puerto Urraco, por ejemplo. Que también he estado últimamente bicheando un poco y también, allí, pues, también eres el reportero que cámara hermano también, no sé si viene Antonio Izquierdo, uno de los hermanos, no sé si Cabanilla o Izquierdo, y saca, bueno, la policía lo interviene en ese momento en la puerta de la iglesia. Era Antonio Cabanillas, el padre de las niñas que mataron. Correcto, y le sacan, no sé si hasta 3 navajas o en el puerto, y en el juzgado de Consuegra, donde se lleva a juzgar a los hermanos Izquierdo y a las hermanas Izquierdo, se reunió la multitud de gente. Y entre ellos estaba Antonio Cabanillas. Efectivamente, esa es la imagen. Y yo, que lo conocí, porque había estado 2 días antes con él, porque nos llevamos ahí 10 días, yo estaba haciendo informe semanal, pues le vi y le personalicé. Y en el momento de personalizarlo y seguir con él, pues le cachean y dice, yo puedo estar aquí, y le sacan 3 navajas, y que antes, 2 cuchillos y una navaja, que antes se podía hacer esas imágenes incluso encima de ellos. Incluso dice un policía, unas esposas, quiero recordar, hoy día ya no se puede hacer eso. Y bueno, ahí dice mi compañera Rosa María Arzal, que escribió en El Mundo, que empezó los reality show. ¿Qué va? En la televisión lo que hay que dar es rigor y hay que dar información, y si está ocurriendo eso, yo lo estaba grabando. Somewhere over the rainbow. ¿Qué queda, ya en la última pregunta, qué queda de nuestra última cena en la Palma del Condado, en ese viñedo rodeado de estrellas? Precioso. Aquello precioso. Quedó una imagen espectacular. Quedó una imagen espectacular porque... Con unos vinos, porque sé que además está un poco... Eres más vitivinícola que yo. ¿Te gusta más los caldos que a mí? Saborearlos. Soy nacido en una zona vitivinícola, que es la zona del Bierzo. Efectivamente. Y donde, por supuesto, nos gusta... Yo soy más de vino que de cerveza, permíteme. Y entonces, donde hay un buen vino, por supuesto. Pero lo que sí es evidente es que en muchos países no hay ni vino ni cerveza. Aunque en algunos se consigue, en todos los países del mundo se consigue alcohol, un buen vino o mal vino, si no hay otra cosa. Y si está prohibido el alcohol, pues lo bebes en tazas de té, camuflado, ¿no? Es siempre que tomas un vinito. Y lo que sí es evidente, amigo Nicolás, que ahora me encuentro de maravilla aquí en esta Huelva maravillosa, esta tierra nubense que tenéis, 122 kilómetros de costa, este sol que se está poniendo ahora, esta imagen preciosa. Y tenéis una sierra muy similar al Bierzo también, donde, bueno, pues ¿qué vamos a hablar de vuestra sierra de Aracena y Picos de Aroche, o de Landévar, o de la zona del Condado? Visita pendiente que nos vamos a otorgar el placer de ir próximamente, a ver si nos deja este tema de confinamiento, de mascarillas y historias, y pasar también por ahí por Ponferrada, por el Bierzo, porque tenemos muchísimas ganas de ir. Vas a ser bien recibido, y sobre todo lo que sí es evidente, te recomiendo algo que es importante, que tengas en cuenta, que allí no te dan de comer, te echan de comer. Te echan de comer ya en plan como los cochinos, ¿no? Toma, lo que vos quieras, ¿no? Un cocido berciano, un cocido malato, 18 tipos de carne, toma. 4 kilos para vos, ¿no? Esto es. Y bueno, y no queda más remedio que hacer sacrificios. Ha sido un verdadero placer estar contigo esta tarde, y de verdad que todo lo que sabía de ti, que sabía muy poco, porque la historia, imagino, que será para contarla en 60 años más, y que intente conocerte la gente de, por lo menos de Huelva. Yo sé que a nivel mundial te conocen mucho, a nivel de España también, pero voy a intentar darle toda la máxima difusión posible para que conozcan al hombre de hierro de España. De verdad no, que va, ni mucho menos. He vivido lo que he vivido gracias a mi profesión, he sido un privilegiado en mi profesión. Tengo que agradecer a mi empresa, en este caso Radio Televisión Española, que me ha dado todo lo que conozco en el mundo y toda la cultura que tengo, gracias a conocer todas esas culturas. Pero estar ahora aquí, ver esa puesta del sol, que está cayendo el sol a vuestro lado, también para mí es muy agradable, al lado de esta camarógrafo encantadora. Por consiguiente, muchísimas gracias, y a tu disposición. Dame un abrazo, don Manuel. Buenas tardes.
'cause we came to have so much fun now. Got somebody here, might be the one now. Y de ver, me tienes loco. Esto luego lo cortaré en cámara, no en producción. Pero me tienes loco perdido.